Saludos mis amados estudiantes, una vez más aquí su profe Mr. Víctor para hacer la corrección de la secuencia 19, páginas 59 y 60 de su libro de actividades. Eh, Quiero hacerles primeramente la recomendación de que vean este video desde el principio hasta el fin, sin pararlo, poniendo mucha atención a todo lo que se explica aquí, con el fin de que ustedes interioricen cuál es el proceso y el porqué de lo que están haciendo y no simplemente se dediquen a pausar el video, a copiar y al final de cuentas ni siquiera entendieron qué fue lo que hicieron. Ya pues habiendo visto el video completo, pues ahí sí lo pueden devolver y pueden hacer las pausas que quieran y copiar y enviar la evidencia, que es lo que obviamente les califico. Entonces, con esta aclaración, comencemos con el punto número 2. Escribe la fracción representada en cada uno de los primeros cuadrados y la división que representa en el tercero. Entonces, bueno, aquí está claramente que vemos un cuadrado que tiene 5 divisiones y solamente tiene 2 coloreadas, entonces representa 2 quintos. De la misma manera, este un décimo está dividido en 10 partes iguales, solamente está coloreada 1, entonces un décimo. Y aquí es donde generalmente se puede presentar el error. Y es que como vemos 4 coloreados de 10 posibles, pues estarían pensando en que sería 4 décimos. Y aunque el cuadrado sí representa 4 décimos, realmente ese cuadrado representa es la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Cuántos décimos caben en 2 quintos? Es decir, ¿cuántos cuadraditos de estos rosados caben dentro de la zona morada de acá? Entonces, si ustedes trazan aquí una línea por la mitad para hacer las 10 divisiones, se van a dar cuenta que caben 4 casillitas rosadas dentro de la zona morada. Por eso la respuesta aquí es 4. No es 4 décimos, sino 4. Es decir, caben 4 cuadritos rosados dentro de la zona morada. Eso tiene más coherencia con la respuesta a la operación 2 quintos dividido en un décimo, que es lo que vemos aquí al lado. 2 quintos dividido en un décimo es igual a 2 quintos. Cambio el divisor por su recíproco o por su inverso multiplicativo, entonces en vez de 1 sobre 10 coloco 10 sobre 1, cambio el símbolo de división por el símbolo de multiplicación, simplifico si se puede simplificar antes de multiplicar. Aquí vemos que sí, se puede simplificar el 5 y el 10, dividiendo entre 5 el 5 me da 1, dividiendo entre 5 el 10 me da 2, entonces 2 por 2 4 y 1 por 1 1, que es lo mismo que decir 4 sobre 1 y 4 sobre 1 sabemos que es 4, entonces fíjense que la respuesta ya es coherente, la respuesta de esta división me da 4, igual que la representación acá del cuadradito este, 4 cuadraditos caben, 4 cuadraditos rosados o 4 rectángulos rosados caben dentro de la zona morada. Pasemos al siguiente punto. Bueno, este punto es muy sencillo, simplemente hacer las operaciones, obviamente haciendo los pasos que son necesarios, hallar el cociente, recuerden que el cociente es el resultado de la división, por eso dice halla el cociente, es decir, el resultado de esa división. Aquí lo que tenemos que hacer es cambiar siempre el divisor por el recíproco del divisor, sería quitar el símbolo de división, colocar el símbolo de multiplicación y invertir, numerador y denominador invertirlo, entonces queda en vez de 13/89, 89/13, el signo menos se mantiene porque lo único que hago es intercambiar numerador y denominador, el signo no tiene por qué cambiar y pues hago las operaciones. Aquí como se pueden dar cuenta, el 4 con el 11 no se puede simplificar, son primos relativos, el 4 con el 13 tampoco se pueden simplificar, son primos relativos, el 11 con el 89 tampoco, entonces no hay manera de simplificarlo. Recuerden que primos relativos son aquellos números que el único divisor común que tienen es el 1, no tienen más divisores comunes. No confundir primos relativos con primos, porque los números primos son aquellos que solo tienen dos divisores, el 1 y el mismo, y los primos relativos es cuando comparo dos o más números y al compararlos me doy cuenta que solamente tienen un divisor común, que es el 1. Eso quiere decir que no se pueden simplificar porque no tienen con cuál número común para simplificarlo. Entonces aquí la única opción que me queda es multiplicar el 4 por el 89 y el 11 por el 13. Entonces 4 por 89 es 356 y 11 por 13 es 143. Y acá me ha quedado positivo porque aquí aplico la ley de signos. Menos por menos me da más. Entonces aquí quedó escrito, ya que no puedo simplificar antes de multiplicar, puedo estar seguro que la respuesta no se puede simplificar más. Entonces esta respuesta ya es una fracción irreducible. Les queda como curiosidad a ustedes de pronto representarlo en fracción mixta, ya que el numerador es mayor que el denominador. Entonces se puede hacer una división donde sale parte entera y parte fraccionaria. Eso se lo dejo a ustedes para que lo escriban ahí. El siguiente literal, tenemos una división de dos
números mixtos, 3 enteros 8 séptimos dividido en 6 enteros 1/3. Entonces el proceso realmente es el mismo, solo que antes de empezar a dividir lo que yo hice fue transformar las fracciones mixtas a fracciones impropias, es decir, numerador mayor que denominador. Entonces para convertirlo es 7 por 3, 21, multiplico estos dos y sumo el otro que me queda. 21 más 8, 29, entonces queda 29 séptimos. Y acá lo mismo, 6 por 3, 18, más 1, 19, dejo el mismo denominador, el 3. Y ahora sí me queda esta división, cambio el símbolo de división por multiplicación, cambio el divisor por su recíproco, es decir, invierto denominador y numerador, y ahora sí hago las operaciones, simplifico si se puede simplificar. Acá vuelve y juega con el, igual que el literal anterior, el 7 con el 3 no se puede, el 19 con el 29 no se puede, el 3 con el 19 tampoco, el 29 con el 7 tampoco, y de hecho resulta que estos cuatro números son primos, 29, 7, 3 y 19 son primos, o sea que con más razón el único divisor común que tienen ellos cuatro es el 1. Entonces los cuatro son números primos y al mismo tiempo son primos relativos, porque solo tienen en común el número 1 como divisor. Entonces hacemos la multiplicación, 29 por 3 es 87, 7 por 19 es 133, esta es una fracción propia, no se puede expresar en forma de fracción mixta, de número mixto, entonces esta sería la respuesta, esta ya tenemos la plena seguridad de que es una fracción irreducible. Y lo mismo, entonces la misma texto que puse aquí abajo para la fracción anterior. Pasemos al siguiente punto. Bueno, el siguiente, el literal del mismo punto es esta división, menos 12 enteros con 883 milésimas dividido en menos 16 enteros con 4 décimas. Entonces, ¿cómo se hace esa división? Recuerden que para hacer la división tenemos que igualar el número de cifras decimales. Entonces vemos que este número tiene 3 cifras decimales, llega hasta las milésimas, pero este solo tiene una cifra decimal, llega hasta las décimas. Entonces, para que los dos tengan milésimas, a este le agrego 2 ceros más y así tendría hasta las milésimas. Y luego le quito la coma decimal a ambos. Entonces le quito la coma a este, le quito la coma a este, entonces queda 12.883 dividido en 16.400. Quedan dos números enteros, ahora sí hago la división. Cuando ya estoy haciendo la división, pues normal, hago la división como ya aprendí yo a hacer divisiones desde el grado tercero o cuarto, no sé de qué grado ya empiezan a dividir, y pues comienzo. Entonces, 12.883 es mayor que 16.400, entonces como no cabe 0 al cociente, coloco una coma y agrego un 0, que es el que he puesto aquí de color rojo, y vuelvo a mirar, de 128.830, ¿cuántas veces cabe en 16.400? Bueno, yo hice ahí previas operaciones chiquitas al lado para saber más o menos cuántas veces cabía, y pues cabe 7 veces. Entonces empiezo con el 7, 7 por 0, 0 a 0, 0, 7 por 0, 0 a 3, 3, 7 por 4, 28 a 28, 0 y llevo 2, 7 por 6, 42 y 2 que llevaba 44 a 48, 4, llevo 4, 7 por 1, 7 y 4 son 11, a 12, 1. Y apenas termino de hacer esta división, entonces agrego un 0 más. Apenas termino de hacer la división, agrego un 0 más. Por eso lo puse acá de color rojo, porque no es el 0 que me salió de esta operación, sino es el 0 que agrego apenas termino de hacer la división. Y hago la pregunta nuevamente, ¿cuántas veces cabe 16.400 en 140.300? Pues caben 8 veces. De nuevo hice algunas multiplicaciones para saber si cabía o no y probé con el 8. Entonces 8 por 0, 0 a 0, 0. 8 por 0, 0 a 0, 0. 8 por 4, 32 a 33, 1. Llevo 3. 6 por 8, 48 y 3 que llevaba 51 a 60, 9, llevo 6, 8 por 1, 8 y 6 que llevaba 14 a 14, 0. Y agrego un 0 más y pregunto nuevamente, 16.400, ¿cuántas veces cabe en 91.000? Probé con el 5. 5 por 0, 0 a 0, 0. 5 por 0, 0 a 0, 0. 5 por 4, 20 a 20, 0. Llevo 2. 5 por 6, 30 y 2 que llevaba 32 a 41 son 9. Llevo 4.
5 por 1, 5 y 4 que llevaba son 9, entonces a 9, 0. Me sobran 9000 y aquí yo podría continuar haciendo la división agregando un 0 más y volviéndome a preguntar cuántas veces cabe 16.400 en 90.000. Ustedes pueden hacer la división en una calculadora y comprobar que esta división trae bastantes cifras decimales. Entonces aquí hacer esto a mano ya no valdría tanto la pena, excepto para que usted practique haciendo divisiones, que eso sí es importante. Si usted quiere practicar haciendo divisiones, puede seguir haciendo divisiones hasta que ya se le acaben las cifras decimales, ya no hayan más. De lo que estoy seguro es que esto es un número decimal finito, tiene muchas cifras decimales, pero en algún momento para. Pero entonces ya llega un punto en donde no vale la pena seguirlo haciendo a mano si yo no analizo primero cuál es el contexto del problema. Si el contexto del problema me requiere muchas cifras decimales, ni modo, lo tengo que hacer. Pero si en el contexto del problema una respuesta aproximada es bastante certera, o sea, me llega algo que tiene lógica, que no necesito tener tantas cifras decimales, entonces yo ahí entraría a decidir si con 2 o con 3 cifras decimales o con las que se necesite se puede resolver el problema. A veces simplemente con una cifra decimal o con 2 cifras decimales yo ya puedo tener una respuesta muy cercana y no es necesario seguir dividiendo, sobre todo cuando tengo que hacerlo a mano. Ya si hace una calculadora, pues no mete todas las cifras decimales y sale un número más exacto, pero vuelvo y repito, eso depende del contexto del problema. Como aquí no hay un problema contexto, eso simplemente es una operación suelta sin ningún problema relacionado, entonces yo pararé la división aquí en la tercera cifra decimal y diría que esta respuesta es aproximada, que menos 12 enteros, 883 milésimas dividida en menos 16 enteros con 4 décimas es aproximadamente igual a 785 milésimas. Es aproximadamente igual. Entonces aquí la respuesta la deberían escribir así. Entonces esa división, entonces vamos a escribirlo acá. Esta división es aproximadamente igual. Voy a colocar aquí la ondita de que es aproximado a 0,785. O leyéndolo correctamente, es igual a 785 milésimas. Pasamos ahora hacia el siguiente punto. Bueno, tener en cuenta que me dio positivo porque menos por menos me da más, ¿no? Hay que tener en cuenta aquí los signos. La ley de signos también se aplica para la división. Ahora sí pasemos al otro punto. Bueno, en este punto tenemos que analizar las divisiones e identificar cuáles dan como resultado el recíproco del divisor. Te recuerden que el recíproco de un número es el mismo número pero con el numerador y el denominador intercambiados. Recuerden que incluso los números enteros son fracciones porque usted a un número entero le puede poner un 1 abajo, entonces al ponerle un 1 abajo se transformó en fracción, entonces ese número entero también tiene recíproco. Al voltear el 1 con el número entero de arriba quedaría su recíproco. Entonces eso para hacer una aclaración, aunque en estos ejercicios no vemos ningún número entero, sí quiero que les quede eso muy claro. Todos los números tienen recíproco porque todos los números se pueden representar como una fracción. Bueno, entonces en el primer literal, 1 dividido en 187,55avos, como es una división, tengo que cambiar el símbolo de división por multiplicación y hacer el recíproco de este fraccionario, que sería el mismo, pero con el numerador y el denominador invertido. Entonces me da 55,87avos y eso multiplicado por 1, pues es 55,87avos. Entonces vemos que esta división sí dio como resultado el recíproco del divisor. El divisor es 187,55avos porque el divisor es el número que está partiendo en partes iguales y también es al mismo tiempo el número que está a la derecha de la operación. Entonces vemos que sí, se transformó en su recíproco. ¿Por qué sucedió esto? Pues porque al dividirlo así, pues quedó multiplicando por 1 y el 1 es el módulo de la multiplicación. Todo número multiplicado por 1 es igual al mismo número. Entonces nos dio como resultado su recíproco. Pero veamos acá el literal C. Aquí, ¿qué sucede? Vemos que aquí también tenemos que hacer el recíproco del divisor para hacer esta división. Cambio el símbolo de división por el símbolo de multiplicación e intercambio numerador por denominador y me da 43,506avos. Entonces, aquí hay una diferencia con el anterior. Fíjense que acá es 1 por este y acá es menos 1 por este. Eso ya me cambia la cosa. ¿Por qué? Porque ya me quedaría la respuesta negativa y el recíproco de 506,43avos es 43,506avos, o sea, es
el mismo signo los dos para que sea su recíproco, el signo no cambia, pero vemos que al final la respuesta me dio negativa. Al ver que cambió el signo, a pesar de que sí se cambió numerador con denominador, sí se cambió, pero cambió de signo. Como cambió de signo, por definición del recíproco, el inverso multiplicativo, ese ya no es el recíproco, porque cuando hago el recíproco el signo debe mantenerse como ya estaba. Si era negativo, sigue siendo negativo; si era positivo, sigue siendo positivo. Entonces, en este caso, este no da como resultado el recíproco del divisor. En este de acá, el literal D, tenemos la situación muy similar. Esta vez el símbolo de multiplicación, bueno, el símbolo de división se cambia por el multiplicación, y aquí hemos intercambiado numerador con denominador. Aquí está la cascarita, aquí vemos que nos colocan el menos en la parte de arriba, pero recuérdense que tener el menos en la parte de arriba o tener el menos en la parte de abajo es lo mismo que tenerlo aquí al lado. Es lo mismo que tenerlo aquí al lado sin ponérselo a ninguno de los dos, porque esto quiere decir que está afectando toda la fracción. Y si lo pongo arriba, entonces sería menos por más, me da menos, entonces sigue estando al lado. O si lo pongo abajo, sería menos por más, lo pongo al lado porque me da menos otra vez. Entonces eso es lo que yo he hecho. Simplemente puse el menos al lado e hice el recíproco de 45 medios, que es 2/45. Al multiplicarlo por 1, todo número multiplicado por 1 es igual al mismo número, entonces se mantiene menos 2/45. Entonces, lo que yo dije en el literal C, el recíproco es el mismo número, pero con el numerador y el denominador intercambiado. El signo que tenía se mantiene. Entonces vemos que acá tenía negativo, se mantuvo el negativo, y se invirtió numerador con denominador, se invirtió numerador con numerador. Entonces quiere decir que en este caso sí se obtuvo el recíproco del divisor, porque el recíproco del divisor es este mismo número, pero con el numerador y el denominador cambiado. Si es negativo, se conserva negativo; si es positivo, se conserva positivo. Y listo, terminamos este punto. Pasemos al siguiente. Bueno, entonces pasamos al último punto, que es un problema. Leemos que un ciclista recorre cada día 3/5 de kilómetros. ¿Cuántos días gastará en recorrer 4 kilómetros y 2 décimos? Pues entonces aquí pues, la pregunta sería, pues, ¿por cuánto tengo que multiplicar 3/5 para que me dé 4 kilómetros y 2 décimos? Es lo mismo que hacer una división. Si yo tomo la distancia total, que es 4 kilómetros con 2 décimos, y la divido en lo que recorre en un solo día, pues me darán los días que le tome hacer ese recorrido total. Aquí pues previamente he hecho la transformación de número mixto a fracción impropia, multiplicando 4 por 10, que es 40, más 2, 42 décimos. Y cuando ya tengo estos dos números aquí ya planteados como los datos del problema, pues hago la división. 42 décimos dividido en 3/5, cambio 3/5 por su recíproco, que es 5/3, y cambio el símbolo de división por el símbolo de multiplicación. Simplifico si se puede antes de multiplicar. Entonces aquí yo simplifiqué el 5 con el 10, dividiendo entre 5 arriba y abajo. Entonces me queda 5 dividido en 5 es 1, 10 dividido en 5 es 2. Aquí simplifiqué el 42 y el 3, dividiendo entre 3 arriba y abajo. Entonces 3 dividido en 3 es 1, 42 dividido en 3 es 14. Y pues luego aquí puedo seguir simplificando, 14 con el 2, seguirlo simplificando, y al final me da la respuesta. Pero como ya aquí por espacio me va a quedar pues pegado con lo de arriba, y no tengo el espacio aquí en el tablero, más que todo es por el espacio, porque yo puedo seguir simplificando. Ustedes ahí en su cuaderno pueden seguir simplificando. Pues yo lo dejé así y simplifiqué en el siguiente paso. Entonces 14 por 1 es 14, 2 por 1 es 2, y vuelvo a simplificar. 14 medios pues es dividido entre 7, entre 2, perdón, 2 dividido en 2 es 1, 14 dividido en 2 es 7, o simplemente hago la división, 14 en 2 es 7. Entonces me da aquí esa división, me da 7. Entonces la respuesta, ¿cuál sería? Gastará 7 días en recorrer la distancia total. Bueno, y con esto terminaríamos la corrección de la secuencia 19, páginas 59 y 60. Recuerden que el compromiso que quedó para el fin de semana, nosotros tenemos matemáticas hasta el jueves, fue que la tarea iba a ser la corrección de las secuencias 19, 18, 19 y 20. Realmente esto es un trabajo que es 50% mío, por no decir que más de 50%, porque yo soy el que estoy haciendo la corrección. Ustedes solamente ponen atención a la explicación y toman sus debidos apuntes para enviar la evidencia. Seguramente ustedes son conscientes de que esto implica un sacrificio para mí, sacar tiempo extra para hacer una explicación de una actividad. Yo lo hago con mucho amor y con mucho cariño, con el fin de que ustedes puedan resolver todas sus dudas. Ustedes dirán, profe, pero ¿por qué no lo hacemos en clase en vivo? Bueno, resulta que la próxima semana ya es nuestra última semana del tercer periodo,
y con el fin de seguirlos beneficiando a ustedes, yo traté de cerrar los temas ya esta semana y cerrarlos, con cerrarlos me refiero a que ya quede también incluso la corrección de estos temas para que la próxima semana sea solo semana de repaso, sea semana en la que ustedes puedan preguntar todo lo que necesiten preguntar. Vamos a hacer un taller de ejercicios sacados del libro, de ejercicios que no hemos hecho, y ustedes saben muy bien, estudiantes antiguos y los estudiantes que vienen de este año, que los puntos de la prueba de calidad yo siempre los saco del taller de repaso, de los puntos que yo les digo hagan esto para que repasen. Yo saco de ahí todos los puntos, cambio cosas muy mínimas, solo como para saber si ustedes no se están aprendiendo las cosas de memoria. Entonces, hacer un taller de repaso, dedicar 4 horas de clase la siguiente semana, hacer ejercicios en clase, considero que es un valor agregado bastante alto. Y si eso implica, pues que dejarles para fin de semana estas explicaciones de las correcciones para poder aprovechar al máximo la siguiente clase, las siguientes clases en vivo, pues yo me sacrifico con mucho gusto. Como yo estoy haciendo ese sacrificio, les pido el gran favor de que lo vean de esta manera, que no se carguen, que no piensen que mi intención es dañarles el fin de semana, dañarles sus reuniones familiares, que no puedan hacer sus actividades extracurriculares, porque si se ponen a pensar, copiar la corrección no les lleva mucho tiempo, tal vez lo que dure el video, 19, 20 minutos, no les quitará muchísimo tiempo y sí les está dando valor agregado. Yo estoy seguro, y no lo digo con soberbia, que hay muchos profesores de matemáticas que no harían esto, que simplemente se quedarían con lo mínimo. Yo estoy dando un esfuerzo extra y espero que lo valoren así. Entonces le agradezco muchísimo a los estudiantes y padres de familia, sobre todo, que entienden este sacrificio que estoy haciendo por sus hijos y no se cargan haciendo comentarios de pronto que no van al lugar, quejándose de pronto por las tareas o cosas así por el estilo, porque siempre trabajo en procura del bienestar y el beneficio de sus hijos. Entonces les agradezco muchísimo a los padres que así lo entienden, a los estudiantes que así lo entienden, y les pido a los que de pronto no lo han visto de esta manera, que lo vean en el espíritu y que de pronto reflexionen para que lo vean así, y si no, pues les pido me perdonen. De todas maneras, tareas debo dejar. Solamente dejo tarea un día a la semana y la dejo el último día de la semana. El resto de la semana nosotros hacemos actividades en clase, las hacemos en la misma hora de clase. Yo califico lo que ellos hacen en la hora de clase, así que no les dejo cosas para la casa. Otra cosa muy diferente es que los chicos no sepan manejar su tiempo, que se distraigan, que no aprovechen el tiempo en clase y no alcancen a terminar. Entonces yo les doy la oportunidad de que terminen lo que no terminaron en casa, pero generalmente si trabajaron juiciosos no les queda nada para entregar, ya salen de eso en la misma hora de clase, en la misma hora de clase les pongo la nota, y los que se conforman con una nota perdida pues quedan con esa nota. Los que dicen no, yo quiero trabajar en matemáticas, yo sé que matemáticas implica no solamente las horas que doy en el colegio, sino el doble de horas, incluso más estudiando en casa para ser bueno en matemáticas, y entienden ese sacrificio y no lo ven como una tarea más, como otra carga más, y más bien se esfuerzan por aprovechar mucho el tiempo en clase para que no les quede trabajo en casa y entonces puedan hacer las demás tareas de las otras asignaturas. Con esto me despido, nos vemos en el siguiente video, en la corrección de la secuencia número 20, que se estará siendo publicado también en esta mañana del sábado. Dios me los bendiga y recuerden que el plazo pues quedaría hasta el lunes, hasta el día lunes, que es el día anterior a que tenemos matemáticas. Dios me los bendiga.